En primer lugar, voy a dar la palabra a Joseba Sánchez. Él es asesor en biorresiduos en diferentes ayuntamientos, también en diferentes mancomunidades. Y sin más, Joseba, te doy la palabra. La conferencia de hoy, o la presentación, versará en un principio de cómo hay que gestionar los residuos, qué criterios tenemos que tener en cuenta para ello. Luego hablaremos sobre la gestión de los biorresiduos, qué posibilidades existen o qué tendencias hay hoy día a nivel de Euskal Herria, y luego finalmente voy a sacar una pequeña foto, voy a hacer una pequeña foto de cada territorio. Para comenzar, tengo que decir que todos tenemos claro que cada vez somos más personas, que nuestros hábitos de consumo se basa en despilfarrar las materias primas que tenemos, y por tanto el objetivo de las instituciones, cuáles tienen que ser el ofrecer recursos para que se generen menos residuos y que esos residuos se puedan gestionar mejor. ¿Qué es lo que sucede? Lo que he dicho anteriormente. En la medida que trabajemos a favor de esa prevención, a la hora de prevenirlo vemos que surgen un montón de problemas, porque es difícil hacer frente a todos los residuos que generamos. Por tanto, ¿qué podemos hacer ante este dilema? ¿Qué podemos hacer los responsables y los técnicos de las instituciones? Tenemos que definir una estrategia, y esa estrategia puede ser la de un barrio, la de un municipio, un pueblo, también la de una provincia, una comarca, bueno, dependiendo del tamaño, pero tenemos que definir una estrategia. A menudo ponemos en marcha muchas prácticas sin desarrollar una o definir una estrategia. Y para definir esa estrategia, la primera cosa que tenemos que saber es lo que tenemos, qué herramientas necesitamos para desarrollar estrategia, quién lo debe hacer, y también qué hay que hacer en cuanto a esta estrategia, porque estas cuestiones a menudo no se suelen tener en claro. Como ha dicho Eneritz, al fin y al cabo, en Euskal Herria cada provincia o cada autonomía tiene su propio recorrido. En el caso de Nafarroa tienen una estrategia totalmente diferente, y en el País Vasco Norte, en Iparralde, no tienen tan definida una estrategia en cuanto a la gestión de los biorresiduos. En primer lugar, ¿qué es gestionar residuos? No es solamente hacer una recogida y llevárselos. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que los pasos que se dan antes de generar estos residuos, lo que tenemos que hacer en cada casa. Nosotros como asociación tenemos que exponer bien cuáles son, o como institución tenemos que explicar bien cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir, y la ciudadanía, cuando lo entiende, tiene que llevarlo a cabo de una manera precisa, y una vez creada la gestión, tenemos que llevarlo adelante de una manera práctica en la recogida y en la gestión. Sí. Y a la hora de definir la dirección de esta estrategia, debemos considerar diferentes puntos de vista que solemos olvidar. Tenemos que tenerlos todos en cuenta. Por un lado, tenemos al ciudadano o ciudadana, porque es quien genera los residuos, pero es quien los gestiona. También es importante, por lo tanto, tener en cuenta su punto de vista, también el punto de vista técnico. Hay puntos de vista muy marcados, muy técnicos, pero debemos buscar una buena combinación entre el aspecto técnico y el aspecto de la perspectiva de la ciudadanía, y también importante la perspectiva política. A fin de cuentas, cuando hablamos de gestión de residuos, estamos hablando de una parte de una gestión global que necesita un encaje en su totalidad. Y finalmente, el punto de vista de las empresas públicas, privadas, no importa, porque la estrategia que estamos definiendo
considera que para su desarrollo debemos ser conscientes de qué podemos asumir y qué tenemos que gestionar de una forma externa, porque a menudo lo que nos planteamos es, esta es nuestra empresa y planteamos esta estrategia. Nuestro planteamiento es en la dirección contraria. Lo que planteamos es, tengo esta estrategia, voy a ver qué empresas necesito. Como decía, las estrategias tienen un nivel estatal, autonómico o local. Tenemos en primer lugar las de nivel estatal, las de nivel autonómico en segundo lugar, donde entrarían los planes estratégicos, el plan de residuos, autonómico, etcétera. Y en tercer lugar tenemos los programas, estrategias locales, que serían esas ordenanzas, esas estrategias de mancomunidades que se desarrollan teniendo en cuenta los dos marcos normativos superiores. ¿Y cómo surgen? Hay tres maneras de hacerlo y esto también se nos suele olvidar. Por un lado, puede ser de arriba hacia abajo, es decir, se tienen en cuenta los criterios de los mandatarios, del personal técnico, la situación política, se adoptan una serie de decisiones que se trasladan a la ciudadanía cumple o no cumple, participa o no participa. También puede surgir de forma horizontal, es decir, vemos cómo se detecta una necesidad quizás por parte de los políticos y se lo transmiten a los técnicos y dicen, bueno, desarrollen esto junto con la ciudadanía. ¿Cómo podemos hacerlo? O al revés, puede ser el técnico quien detecte una necesidad y lo comparta con la ciudadanía y se lo traslade a los partidos políticos, ¿sí? Y así se elabora la estrategia. Y por último, tenemos la estrategia desarrollada de abajo hacia arriba. Un grupo de ciudadanos y ciudadanas desarrolla un proyecto propio, una estrategia que resulta exitoso. Los técnicos lo estudian y lo que procuran es que se replique con ayuda de los políticos. Para esto hace falta tiempo, aunque esa es la fórmula más exitosa. ¿Qué sucede con los residuos? Que a menudo carecemos de tiempo, que tenemos que trabajar con un corto plazo. Y esto es para ubicarnos en cuanto a cómo se desarrollan las estrategias a nivel local, a nivel comarcal. Y vamos a entrar ahora sí en el tema de los biorresiduos. ¿Qué son los biorresiduos? Son esos residuos orgánicos que se generan donde se incluyen los de origen en la alimentación, residuos de poda, etcétera, y también entrarían otro tipo de residuos celulósicos, corchos, determinados papeles. Aquí no entrarían, por ejemplo, los lodos de las depuradoras, ¿sí? A menudo se nos olvida, pero no entraría en esta fracción. Lo que sí incluiríamos aquí, por ejemplo, es el aceite que se utiliza en el hogar. A menudo se nos olvida que es también un biorresiduo, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué supone esto? Que casi la mitad de los residuos que se generan en las localidades son este tipo de residuos. Y son además los de más difícil gestión. ¿Por qué? Porque son muy cambiantes. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en una piel de plátano, hoy tendrá un aspecto, mañana tendrá otro aspecto, de aquí a una semana estará pudriéndose, está cambiando. Sin embargo, un plástico será un plástico hoy, mañana y pasado. Es más fácil de gestionar. Pero en el caso del orgánico, por su evolución, es más difícil de gestionar. Por lo tanto, cuando estamos promoviendo una recogida selectiva, cuando estamos promoviendo un compostaje, lo tenemos que tener en cuenta. Y además tenemos que tener en cuenta que en su mayoría es agua este residuo.
Y por lo tanto, si planteamos una recogida selectiva de residuo orgánico, tenemos que tener en cuenta que sobre todo estaremos recogiendo agua, ¿sí? Por lo tanto, si planteamos recorridos o circuitos largos, serán circuitos largos para transportar agua, ¿sí? Y hasta ahora nos decían, bueno, vayan haciendo, vayan reciclando, pero a día de hoy vemos que ya es una obligación, es decir, no es opcional. ¿Por qué? Porque se trata del residuo que más problemas genera en el corto plazo. ¿Y por qué? Porque además casi la mitad de los residuos son este tipo de residuos y desde Europa, por lo tanto, nos dicen ocúpense. Y por eso se establecen una serie de objetivos que ya se están cumpliendo en algunos países, en algunas zonas, como por ejemplo en Guipúzcoa, y en otras zonas no se están cumpliendo, por ejemplo en Álava o en Iparralde. Por lo tanto, a la hora de gestionar biorresiduos tenemos tres sistemas. Tenemos los planteamientos basados en grandes circuitos donde lo que se recoge se lleva a una planta grande, es decir, se centraliza. Y, repito, tengamos en mente que la mayoría de estos residuos son agua. Por lo tanto, necesitaremos una serie de recursos para la recogida, sobre todo de agua, y una planta para la gestión, sobre todo de agua. Es decir, esto tenemos que tenerlo en cuenta para este modelo centralizado. Tenemos también un modelo intermedio con circuitos más pequeños, con plantas pequeñas, y aquí se incluiría la recogida, pero lo que se busca es una gestión lo más cercana posible al origen de ese residuo. Y por último tenemos la gestión sin recogida. En este caso quisiera lanzar una reflexión, y es que hasta ahora, cuando se han planteado proyectos de compostaje, instalaciones en el hogar, comunitarias, ¿cuál ha sido realmente su objetivo y su función? ¿Teníamos realmente una voluntad de gestión? ¿Queríamos realmente responder a una necesidad que existía? Cuando se hablaba de compostaje, hasta ahora se hablaba de una medida de prevención, y ahora ya la normativa nos habla de gestión. Es decir, tenemos que empezar a pesar estos residuos, tenemos que empezar a considerarlos en nuestros datos, en nuestros recursos económicos, en nuestro trabajo, etcétera. Tenemos que darle una vuelta, por lo tanto. Cuando ya pasa a ser gestión, cuando ya empieza a considerarse como gestión, ese auzolán, del cual yo estoy muy a favor, tendremos que saber adaptarlo a este carácter de gestión. Por ejemplo, si tenemos un camión para la recogida, no se conduce con auzolán. En este caso, siempre tendría que intervenir el ayuntamiento, el organismo que corresponda, para ayudar a eso, que se puede hacer en cierta medida en forma de auzolán. Nosotros, como técnicos, estamos viendo que en los sistemas de recogida, en los circuitos cortos, se obtienen los mejores resultados, porque son los más económicos a largo plazo, y también porque se solucionan de una forma muy sencilla los problemas que pueden surgir, las incidencias que pueden surgir. Si tenemos una planta para toda Álava, si esta planta se estropea, estoy quedándome sin herramienta de gestión para toda Álava. Si tengo muchas plantas pequeñas, sin embargo, si una se estropea, quizás le pueda pedir el favor al pueblo al lado para que, mientras la arreglo, me pueda ayudar a gestionar esa fracción de residuo, por ejemplo. Y en el caso del compostaje local existen diferentes sistemas, con recogida y sin recogida. Tenemos el sistema domiciliario sin recogida, en este caso, y si
Vemos, por ejemplo, también el sistema comunitario. Aquí podemos decir que se haga con recogida o sin recogida. Floria nos hablará también del compostaje agrícola. Y también existe la posibilidad de contar con una planta municipal. Se realiza la recogida y se gestiona en un punto. Y hay también diferentes tipos. Aquí en Euskal Herria tenemos 17 modelos diferentes para compostaje local. ¿Qué nos muestra esto? Que las estrategias locales aportan soluciones locales. Yo puedo tener a alguien con mucha habilidad en el pueblo que me ayuda a hacer una instalación que funciona muy bien. Si tengo un técnico con otra serie de características o aptitudes, tendré una solución diferente. Cuando empezamos a impulsar el compostaje hace 10 años, nos planteábamos en que este era el modelo, que teníamos que hacer algo en este pueblo y en los de al lado. Y quizás en mi casa funcionaba muy bien, pero en la de al lado no. Por lo tanto, importantísimo tener en cuenta que cada uno debe buscar su solución, la que mejor se le ajuste. ¿Y por qué decimos que los técnicos pensamos que esta es la mejor opción? Por diferentes motivos. Hay muchos y yo mencionaré simplemente los más destacados. En primer lugar, si veo dónde se gestionan los residuos que salen de mi casa, yo puedo ver que hay algo que está saliendo, puedo ver que hay un recurso que sale y me puede servir como herramienta educativa muy potente. Si recojo los residuos plásticos, por ejemplo, y los trato en otra localidad, pues es muy fácil que alguien diga, bueno, pues solo se recicla el 20% de lo que se recoge. ¿Y cómo puedo refutarlo si no lo estoy viendo? Sin embargo, si yo veo dónde se gestiona y cómo se gestiona, esto me da una herramienta educativa potentísima. Por lo tanto, beneficios educativos. También esto conlleva el desarrollo de la conciencia ambiental. También se trata de una instalación de rápida implantación. Con pocos recursos se pueden instalar. No hace falta tener una planta para tratar 20.000 toneladas de residuo. Por lo tanto, es una fórmula sencilla y más económica. Además, se crean puestos de trabajo. En el caso de Navarra, en la zona que llega hasta Pamplona, se ha impulsado mucho el compostaje comunitario, el compostaje local y se han creado varios puestos de trabajo. Por lo tanto, no estamos hablando de un ahorro económico, tenemos que olvidarnos de esto. Estamos hablando de gestión y por lo tanto esto supone una inversión económica. Pero lo que antes me costaba 100, ahora me cuesta 80 y además estos 80 son para pagar el salario de personas del pueblo, ¿sí? Además, en estos puestos de trabajo podemos aprovechar la oportunidad para impulsar la creación de centros especiales de empleo, ese empleo verde. Tenemos ese sumidero, por lo tanto, ya. Y por último, lo que se genera aquí, lo puedo utilizar aquí. Es un recurso en el sentido local. Y también últimamente se oye hablar mucho de economía circular y local, y esto sí que es una auténtica economía local. Lo que sale de nuestro huerto vuelve a nuestro huerto, ¿sí? Pero ojo, porque a menudo ponemos las cosas en marcha sin entenderlas y como ha salido bien en el pueblo de al lado, decimos, bueno, pues lo voy a hacer yo también igual porque esto va a salir fenomenal y no es así. Por eso es importante tener en cuenta una serie de cuestiones. Voy a aportar un par de modelos. Por un lado, supongo que algunos conoceréis el proyecto de compostaje de los albergues de Álava. Hace 4 o 5 años se ponía en marcha un sistema de compostaje para biorresiduos y no entendieron muy bien
este modelo que implantaron y tenemos 3 albergues, uno de ellos en una isla. Por lo tanto, para la recogida necesito un barco. Esto ya me está diciendo algo. Y se puso en marcha una campaña de concienciación muy potente. Hay además muchos niños que pasan por estos albergues y en ese sentido tuvo mucho alcance, pero el fallo era que la recogida y la gestión se hacía en un solo lugar y por eso se hacían muchísimos kilómetros para transportar muy pocos kilos. Por lo tanto, en ese sentido, muy bien, porque se trataba de una empresa además que utilizaba el compost, pero para recoger 200 kilos tenía que hacer 400 kilómetros, por ejemplo, a la semana, más un barco. Así que en cuanto al costo, ya no medioambiental, sino económico, pues salta a la vista. Por lo tanto, se le dio una vuelta y dijeron, bueno, pues eliminamos la parte de la recogida y en cada albergue establecemos un sistema para gestión del residuo orgánico. Y uno además se va a instalar dentro de Zuaza, en la isla, donde tenemos agua potable, donde hay bastante movimiento de gente. Y bueno, pues ahí tuvieron que plantearse cómo hacerlo. Y al final fue algo sencillo, porque simplemente uno debe ser consciente de cuánto se está generando al año, en el albergue lo suelen tener bastante claro, y lo único que hay que hacer es formar a las personas que están trabajando allí. Nosotros les decíamos que no iba a ir nadie externo, sino que se tenían que crear los puestos de trabajo desde los propios albergues, y así lo han hecho. Y además se motivaron, pusieron básculas para ver cuánto se estaba generando, así que excelente. Y entendieron muy bien que tenían que desarrollar su propio protocolo también para el mantenimiento. Y nosotros lo que les planteamos era, bueno, una zona de compostaje funciona más o menos así, entonces ellos tenían que plantearse cómo tenían que ir creando su protocolo. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un jefe de un albergue con el buzo, porque es un proyecto de todos al final. Y creo que en Zuaza tienen 18.000 estancias al año que incluyen desayuno, comida y cena. Y Zuaza está abierto solamente desde primavera hasta otoño. Así que bueno, pues ahí están gestionando estos residuos. Uno de los miedos que tenían era qué iban a hacer en el caso de que surgiera algún problema. Tenían miedo de que tuvieran algún problema estando hasta arriba de clientes y bueno, en estos 3 años no han tenido ninguno, tenemos que decirlo. Anteriormente, con la recogida, no se estaba recogiendo todo. ¿Por qué? Porque si no se separaba correctamente nos daba igual. En este caso, como uno ya está viendo dónde se gestiona, ya se está llevando todo el residuo orgánico. Se pasó, por lo tanto, de 29 toneladas a casi 50. Fijaos cuánto se estaba perdiendo. Y en Navarra se puso en marcha lo mismo, pero con un centro especial de empleo en este caso. Era un proyecto que se lleva a cabo con la empresa Josenea, que hacen infusiones, etcétera. Se establecía que tenía que hacerse la recogida de orgánicos por parte de la Mancomunidad de Sangüesa y lo que hicimos fue establecer una planta. Josenea hace la recogida, hace la gestión y el fertilizante que obtiene se utiliza en sus campos de cultivo. Y voy a poner un vídeo, vamos a ver si se oye bien.
Desarrollar, promover y enseñar un modelo de gestión de residuos orgánicos municipales a escala local basado en la recogida separada de los residuos. Hondakinen kudeaketa gaika egitea, hondakin organikoen kasuan, baliatu daiteke aukera sozioekonomikoak sortzeko, hondakin horiek sortzen diren eremuan. Proiektua, Joseneak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak bideratzen dutena, Nafarroako... Residuos de Navarra, Mancomunidad de Sangüesa, Ayuntamiento de Lumbier, así como de asesores expertos como Udar y Ramón Plana. Ha demostrado que los residuos orgánicos que desperdiciamos cada día en cada municipio se pueden transformar en abono de calidad mediante compostaje en pequeñas instalaciones sencillas y seguras, gestionadas por empresas de integración sociolaboral, creando un sistema de economía circular que regenera el suelo, a las personas y a la economía local. Bien, pues esto era para explicar de una forma muy sencilla cómo podemos obtener más de una solución. Y para ir terminando, vamos a ver qué se está haciendo en cada una de las zonas. Esta sería una fotografía en la que algunos van mejor, otros no tan bien, y procuraré explicar los motivos de estas diferentes evoluciones. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, hay un consorcio y las mancomunidades se integran en este consorcio. También se incluye el Ayuntamiento de Baztán, pero no la mancomunidad de Iruñerría o la comarca de Pamplona, porque su número de tasas es similar a la del consorcio. Por lo tanto, también se incluyen 4 ayuntamientos a los que se da servicio que están en Álava, fuera de Navarra por lo tanto, y hay diferentes sistemas. Tenemos el modelo basado en 4 contenedores sin recogida de orgánico. Aquí se ha impulsado el compostaje. Tenemos el sistema de 4 contenedores, por ejemplo en zona Estella, donde se recoge el orgánico junto con otros residuos. Tenemos la recogida de 5 contenedores, la recogida puerta a puerta. En el caso de los 5 contenedores también se utiliza el sistema de llaves, etcétera. Cada mancomunidad ha elegido qué modelo o qué sistema elegir. Y a modo de resumen podemos decir que en la zona sur de Navarra se han utilizado sobre todo sistemas de recogida con contenedores, algunos abiertos, otros cerrados. Y en la parte norte de Navarra se ha impulsado el compostaje domiciliario, comunitario, en algunos lugares es obligatorio, y también se utilizan circuitos cortos. No se trata de circuitos generalizados ni centralizados. Y en la zona de la Sacana tenemos todos los sistemas. Podemos ver ayuntamientos que han utilizado el sistema de contenedores, otros la recogida puerta a puerta, otros compostaje. Vemos todos los sistemas y tienen una planta además en esta zona de Navarra. A modo de resumen, lo que nos están pidiendo es que para 2023
todo ciudadano y ciudadana tenga el derecho garantizado para poder desechar el residuo orgánico de forma separada. Tenemos, por lo tanto, un indicador que es el porcentaje de despliegue o implantación, que en el caso de Navarra está en un 83%. ¿Qué significa esto? Que el 83% de la población de Navarra tiene la posibilidad de gestionar de forma adecuada su residuo orgánico. En Guipúzcoa se garantiza el 100%, en Vizcaya, bueno, podremos ver más adelante el porcentaje porque no lo recuerdo exactamente ahora. Y en cuanto al compostaje comunitario y domiciliario, tenemos unas 15.000 familias aproximadamente, y aquí entre el Gobierno de Navarra y el personal técnico se ha decidido cómo se hace el recuento de estos residuos, porque son estimaciones que hacemos con cantidades acordadas, lo cual implica un seguimiento para los compostadores. Si no se hace un seguimiento, no se contabiliza. Supongamos, por lo tanto, que se han repartido 100 compostadores, pero no se hace el seguimiento, lo que se va a contabilizar son 25. Es algo que acordamos de antemano y por eso entre estas cifras podemos concluir que seguro son 15.000 familias y seguramente sean el doble las que están compostando. Otro de los objetivos es que la mitad de la fracción de orgánicos se gestione de forma correcta. Estamos llegando a día de hoy a un 53%. A un 33%. ¿Por qué? Porque no se está incluyendo la zona de la ribera. En Tudela, en toda esta zona de la ribera, todavía no se ha establecido la recogida de orgánico y se espera que haya un incremento en este porcentaje del 33%. También importantísimo, hace 3 años se creaba la Oficina de Economía Circular, en la que se desarrollaba una línea para acompañamiento. El Gobierno de Navarra daba dinero para que se contrataran técnicos por parte de todas las mancomunidades. No pagaba todo el salario de estas personas, pero sí una gran parte. Y así, en mancomunidades donde tenían menos recursos, pudieron contar con esta ayuda para contar con este personal. Por lo tanto, en todas las mancomunidades, por ejemplo, en mancomunidades en las que aglutinaban a 6 ayuntamientos, sabían que tenían un técnico, que era el técnico de acompañamiento, que les servía como referencia. Con esta figura se ha conseguido mejorar la gestión de la fracción de orgánico. Se formaba a estos técnicos, también a políticos y la mayoría de técnicos externos. Se les formaba en comunicación, trabajamos también con un psicólogo en aspectos técnicos y también se les formaba en aspectos sociales. Eso es importante ahora. Y es muy importante el ámbito social, lo tenemos olvidado, pero el residuo, la gestión de los residuos es algo dinámico, es algo social y vivo. Eso en cuanto a Nafarroa, que tenemos en la Comunidad Autónoma Vasca. Cada territorio histórico tiene un recorrido o ha tenido un recorrido diferente y un desarrollo diferente. Todos tenemos un plan general de prevención y gestión, pero como diría, no tenemos una competencia eficaz. El plan marca una serie de criterios generales, pero cada territorio tiene su propio plan o estrategia que tenemos que cumplir. Y en este caso toca renovar el plan general de la comunidad. El de Vizcaya todavía está vigente, el del año 2016, y Álava y Guipúzcoa acaban de aprobar su propio plan. Tienen ya el último plan aprobado. ¿Esto por qué es importante? Porque el plan tiene que responder a la ley que está vigente. La ley de Europa se modificó el año 2018, por tanto hay que actualizarlo. Navarra lo que hizo fue hacer un trabajo previo y con unos objetivos muy estrictos, pero
tuvo que realizar un proceso participativo para poder encajar todo durante un año. Aquí cada uno tenemos el plan a nuestro propio ritmo. En cada territorio, Vizcaya va a un ritmo, Álava a otro, Guipúzcoa a otro diferente. Por tanto, hoy día Guipúzcoa estaría cumpliendo los objetivos legales actuales y Vizcaya y Álava no. En Álava tenemos a las cuadrillas, tenemos la provincia organizada por cuadrillas y luego hay consorcio de Gorbelaldea, un órgano superior que se encarga de la gestión. En el año 2017 se aprobó el último plan de prevención y gestión de residuos de Álava, que es muy estricto, que tiene unos objetivos muy potentes. Además, marca una serie de partidas de ayudas. El plan está muy bien establecer un plan, pero los técnicos y técnicas lo que necesitamos es dinero. A mí me piden, por ejemplo, que haga algo, pero si tengo que comprar un camión para ello, pues necesito 200.000 euros. Si no tengo un plan director para poder adquirir ese camión, la ley puede decir lo que quiera, pero no puedo adquirir ningún camión, por ejemplo. El plan de Álava tiene tanto el plan como los fondos en sí, y eso es un gran avance. En cuanto a la recogida selectiva de orgánico, está establecido que en función del territorio, que el 50% del territorio, porque en Gasteiz ya está implantado y está el 80 y pico de la ciudadanía vive ahí, de la población vive ahí, pero a nivel de territorio está establecido en un 50%. Más de 1.000 familias realizan el compostaje y hay 73 compostajes comunitarios. En Navarra hay 112 en total y en Álava, a pesar de que son menos, pues bueno, tienen bastante compostaje comunitario. En Vizcaya hay 10 mancomunidades diferentes y en ellos no están introducidos todos los ayuntamientos. Hay algunos ayuntamientos que son independientes de estas 10 mancomunidades. ¿A eso qué es lo que conlleva? Pues una dificultad en el control. Yo soy técnico del territorio histórico de Vizcaya. Cuanto más organizado, ordenado esté todo, mucho más sencillo para mí el control y el seguimiento. Si hay ayuntamientos que no están adscritos a estas mancomunidades, pues es mucho más difícil para los técnicos y técnicas poder llevar adelante nuestro trabajo. Luego existe una empresa pública que se encarga de la gestión y el plan que tienen está ya agotado en el año 2016. Están elaborando un nuevo plan, pero lo tienen prolongado, digamos, el último plan, pero está ya antiguo. Por tanto, la reflexión que hago yo es que si el plan finalizó en 2016, pocas cosas podrás hacer si no tienes una estrategia marcada. Y puedo hacerlo, pero se dificulta si la gestión al no estar ordenada. Por tanto, en Vizcaya, en el territorio histórico de Vizcaya, tiene la recogida orgánica casi extendida a todo el territorio. 3.000 familias realizan compostaje domiciliario y comparando con la Álava solamente hay 53 compostajes comunitarios. Luego vemos que también Vizcaya recoge muy pocos kilos y bueno, está establecido en casi todo el territorio, pero ¿por qué recoge tan pocos kilos en Vizcaya? Porque no tiene un criterio para hacer recogida de origen vegetal. A partir de marzo, dentro de 2 semanas, van a empezar a recoger el residuo vegetal y tú a un habitante le tienes que facilitar las cosas. Por tanto, esto ya, hablando en términos prácticos, si yo he comido lentejas en casa y las tengo que tirar, si tengo chorizo, ¿voy a echar las lentejas con el chorizo o no? ¿O voy a empezar a quitar el chorizo a las lentejas? Por tanto, ¿qué es lo que hace la gente? Pues sí, las peladuras de la fruta es muy fácil, lo tira, pero por ejemplo, si tengo perro, muy bien, pero si no, ¿qué hago con ella? Por tanto, cuanto más fácil sea la labor a realizar por el ciudadano, pues estará más motivado y lo hará mejor. Y luego tenemos Guipúzcoa, que cuenta con 8 mancomunidades.
entre esas 8 manicomios se creó un consorcio en el año 2008 y ahí se definieron un poco las competencias que tenían. En esa definición de competencias, la verdad es que ayuda mucho a la ordenación para poder, pero es demasiado estricta para poder desarrollar la estrategia, por tanto tiene partes buenas y partes malas. Y lo que ha sucedido en Guipúzcoa es que hubo una modificación muy potente en muy poco tiempo, por tanto la gente no tuvo tiempo de entenderlo o de asimilar ese cambio tan profundo que tuvo lugar en tan poco tiempo. Por tanto, al final, ¿en qué consistía el tema? Cuando tomamos un café, pues ¿qué hablábamos entonces en 2011? Pues de los residuos, y eso se desmadró un poco la situación en aquel momento. Y aquello provocó muchas dificultades, sobre todo dificultades a nivel social, pero también conllevó cosas positivas. Por ejemplo, una de ellas es que se creó un sistema, muchos sistemas de recogida. Parece que cada municipio tiene su propio sistema de recogida. Es decir, se ha hablado tanto, se ha debatido tanto que se han conseguido otro tipo de soluciones, o se han podido desarrollar otro tipo de soluciones. En primer lugar, bueno, se ha socializado. Antes no veíamos la basura y no era nuestra responsabilidad. Ahora no sé si está bien enfocado o no, pero ahora es una responsabilidad de la ciudadanía. Es posible que al principio se centrara todo en la recogida. Pero bueno, ya la gente empezó a hablar ya de los residuos, de la basura, y se empezó a concienciar. Y hace 2 años en Segura celebramos una reunión con todos los vecinos y las vecinas, y vimos que a pesar de que cada uno tuviera su propia opinión, veíamos que ya tenían una opinión en cuanto a los residuos, y eso es un avance muy importante en este ámbito. Y también todo ello ha traído que haya habido una mejora exponencial en los resultados de la recogida selectiva. ¿Por qué? Porque aquí ya se socializó el problema y sin querer consigues que la gente empiece a separar de un sistema o en un sistema o en otro, o sin querer o queriendo, pero bueno, poco a poco la gente comenzó a diferenciar sus residuos, y un ejemplo de ello lo tenemos en el nivel de contenedores, que en Nafarroa, en los pueblos que acuden a Guipúzcoa, hay una mejor recogida que los que están en el interior. Es decir, los pueblos que están más cercanos a Guipúzcoa. Por ejemplo, en Leitza, que tienen tendencia a acudir a Tolosa o que están más cercanos a Guipúzcoa, han cambiado, han modificado sus hábitos gracias a esa cercanía a Guipúzcoa. Por tanto, en Guipúzcoa podríamos decir que está implantado en todo el territorio, pero aquí yo he puesto solamente la mitad, porque solamente en la mitad de los pueblos es efectivo. Sí, en muchos pueblos están desplegados los contenedores, pero no se utilizan, están sin más puestos ahí. Pero legalmente los ciudadanos pueden utilizarlos, pero no lo hacen con mucha eficacia en la práctica. Luego, en el compostaje domiciliario se ha extendido mucho en Guipúzcoa. No sé si habrá un ejemplo similar en toda Europa. Y hay casi 400 zonas de compostaje en Guipúzcoa que estén en marcha. Hay más que están establecidos, pero hay casi 400 que ya están en marcha. Y eso para Guipúzcoa es un éxito, es mucho, es una cantidad muy elevada. Antes también os comentaba todos los sistemas de recogida que hay en Guipúzcoa. Tenemos algunos que recogen orgánico y que se fundamentan en el compostaje, unos son obligatorios, otros son voluntarios, otros se realizan de manera comunitaria. Luego tenemos el 4.º contenedor, y hay también los que implantan el 5.º contenedor. También tenemos el 5.º contenedor con tarjeta, sin tarjeta, con llave, sin llave, con tapa, sin tapa.
con invernaderos sin... Hay todo tipo de modalidades y luego tenemos el área de aportación también con todas sus modalidades. Por tanto, esto ha consistido un capítulo entero de mi tesis, el sistema de recogida que había en Guipúzcoa, que ha conllevado una serie de dificultades sociales, pero también ha tenido unas consecuencias muy positivas. ¿Y cuánto material orgánica estamos recogiendo? Bueno, en el sur de Euskal Herria cada persona genera unos 100-120 kilos de orgánico al año. Pues si tomamos los datos, no los datos que están en los inventarios, sino que los datos reales de recogida de orgánico, en Álava por cada habitante unos 6 kilos, en Vizcaya unos 5 o 6. En Guipúzcoa aumenta casi la mitad de lo que generamos y en Navarra la tercera parte. Por tanto, todavía nos falta y la ley está en la mitad, es decir, en Guipúzcoa se está cumpliendo la ley, se está superando lo que dice la ley, pero en los demás territorios todavía falta un poco para llegar a ese intermedio. Estos son los datos de 2018, por tanto quiero pensar que en el año 2019 los datos serán mejores. Y ahora vayamos a el País Vasco Norte, a Iparralde. En Iparralde, la Mancomunidad tienen un plan general estatal y lo que hacen ahí es desarrollar normativas locales. Trabajan la gestión de los residuos con la empresa Bil Tagarbi, que son los que realizan la recogida, y no tienen el orgánico implantado, pero en el Estado francés van muy lentos en la recogida de orgánico, han fomentado más el compostaje. Por tanto, el compostaje comunitario, el compostaje doméstico se ha fomentado mucho en el Estado francés. Está participando casi la mitad de la población, y lo que han hecho en el Estado francés ha sido invertir mucho en gente, en técnicos, en campañas, en formadores. Es decir, han dicho, bueno, nosotros pues necesitamos que la gente lo haga en su casa. Y por tanto esto se trata de de trabajar la actitud de las personas, es decir, se han gastado el dinero en la sensibilización de la ciudadanía, en promover este compostaje en casa. El dato es muy importante, es decir, que el 43% de la ciudadanía participa de manera voluntaria, es un dato muy bueno. Mi duda reside en que en estos sistemas que son voluntarios, si no se trata de una sociedad que esté muy implicada con el medio ambiente, es muy difícil conseguir una cifra superior al 50% de personas que lo hagan de manera voluntaria. Luego tendrán que volverse más estrictos, es decir, que sea más difícil hacerlo mal que hacerlo bien. Y cualquier estrategia, cualquier sistema, a la hora de desarrollarla, es importante que la gente utilice ese sistema. Me da igual qué sistemas. Yo no voy a decir cuál es el mejor sistema o cuál es el peor. La gente lo tiene que asumir, lo tiene que hacer suyo, participa o no en el desarrollo de este sistema. ¿Y qué conseguimos, qué logramos con la participación? ¿Los ciudadanos tienen que decidir qué sistema se tiene que implantar? Bueno, pues en ocasiones sí y en ocasiones no. Pero el ciudadano lo que tiene que hacer es sentirlo como suyo propio. Es decir, la cuestión no es votar si queremos una cosa o no la queremos, porque siempre, bueno, a mí en una ocasión me pasó que teníamos que implantar un contenedor rojo para un residuo especial. Un hombre llamaba todas las semanas pidiéndolo y lo implantamos, y la semana siguiente dijo que el rojo era demasiado fuerte para la vista, que era un color demasiado chillón para ponerlo en la calle. Por tanto, siempre hay gente para todo. Hay gente que siempre tiene su propia opinión. Por tanto, si nosotros decimos que sí o no, pues se desvirtúa en realidad esta función, porque algunos ciudadanos estarán muy contentos si ha salido su opción, pero los demás no se sentirán muy contentos si no ha salido su opción. Por tanto, lo que tenemos que conseguir es que
el ciudadano y la ciudadana tiene que entender lo que quieren que se implante. Si tú explicas a toda la ciudadanía, bueno, voy a implantar este sistema por esto y por lo otro, puede estar a favor o puede estar en contra, pero entenderá por qué lo hacemos. Y luego hay gente que siempre está en contra, pues que no quiere entender tampoco. Pero en el momento que se entiende por qué se implanta un sistema, ya se ven las cosas de una manera diferente, y me da igual que sea el compostaje o cualquier otro tipo de recogida selectiva que se pueda implantar. Y bueno, no sé si me he extendido demasiado, pero con esto ya